el que nos va a desasnar un montón sobre frutas tropicales en la Argentina es Mariano Winograd, que si vos le preguntás de frutas y hortalizas conoce casi todo lo que sucede en el país. A él recurrimos en general los periodistas agropecuarios, que no sabemos todo cuando hay que analizar alguna situación, y lo recibimos. Mariano, ¿qué tal? Matías Longoni y Mar Di Stefano, Radio Perfil, ¿cómo estás? Matías, ¿y cómo se llama tu compañero? Mar, no es compañero, Compañera. es No, una gran locutora. Mar. Bueno, muchas gracias por llamarme, muchas gracias por la hermosa música. Ahí dice que es un guaguancó, entonces eso es Debes, cubano, no es peruano, no guaguancó. te creas, Y, guaguancó es, también se usa mucho el término en Perú, pero bueno, bueno, ahora lo googleo y ahora sacamos. lo googleamos y además, qué hermoso nombre el de vuestro programa, Nuestra Tierra, y está en 1190, que es donde yo me inicié como periodista agrario en el año 1979, por entonces se llamaba Radio Antártida, así que Mira qué vos, lindas evocaciones. fue Radio América mucho tiempo y ahora es Radio Perfil. Mariano, Sí. pregunta disparadora del tema. Estamos hablando de frutas tropicales y la pregunta es, ¿se puede producir frutas tropicales en un país como la Argentina? Bueno, la Argentina es un país subtropical porque el trópico de Capricornio pasa ahí por el pueblo de Humahuaca, está el hito, quiere decir que el 99% del país está al sur del trópico, ¿es Mm, así? ujú. No tengo muy claro si pasa por Misiones, creo que no, así que me parece que lo único que hay en el país tropical es el tramito del país que está al norte de Humahuaca, que es muy poco, ¿sí? Así es. Ahora bien, desde ya que en condiciones subtropicales se pueden producir frutos tropicales. Por ejemplo, la banana, que ya en el mural de la estación Jujuy del subte está el bananal de Yuto, siempre hubo banana en Argentina y, por ejemplo, en España se consume el plátano de Canarias, que lo llaman plátano, pero es banana, y Ujú. los españoles prefieren por sobre la banana que llaman dólar, que es la ecuatoriana. Así que sí se pueden producir frutos tropicales en condiciones subtropicales. Con, con, Lo que pasa es que, sí, perdón, ¿sí? con alto riesgo, con algunos riesgos de que la región no es netamente tropical y por tanto puede haber heladas que son condicionantes. Exactamente, puede haber heladas, pero las plantas tropicales, si bien sufren las heladas, muchas veces no se mueren. Por ejemplo, por ejemplo, ahora estoy en la calle Tinogasta, en el barrio de Villa Devoto, y a mi izquierda veo unas plantas de banana. Claro que en la ciudad, a pesar de estar totalmente al sur del trópico, en invierno dentro de la ciudad hoy prácticamente no hiela. En mi infancia sí había escarcha en los cordones, pero hoy en la ciudad no hiela nunca. Y si bien hay cambio climático y si bien hay fenómenos en algunos casos de mayores temperaturas, en otros de mayores tornados, es cierto que en general en la República Argentina hay heladas prácticamente en casi todos lados, incluyendo Misiones, Salta, Jujuy. Por Ujú. cierto, mediante la orografía puede haber un lugar reservado, el pie de una yunga, donde hay una pendiente para que el aire frío drene, hay una humedad permanente y hay una condición de una pendiente expuesta al norte, es poco probable que hiele y esos lugares se llaman reservados, siempre existieron. Ahí están. También está la cuestión tecnológica. Las heladas hoy las podemos controlar con diversos métodos, coberturas, vientos, controles antiheladas, de modo tal que sí, se pueden producir frutas tropicales en Argentina. ¿Qué es lo más raro que viste en materia de producción de frutas tropicales o qué te parece que resulta una tendencia? Me imagino que en los años 90 hubo una suerte de apertura y de pioneros en producir más allá de la producción tradicional de banana otras cosas. Bueno, por un lado, en los años 90 la mayor parte de los argentinos comenzaron a viajar. Si bien algunos viajaban antes, la verdad que el boom de viajes se debió, más por ahí antes, la plata dulce y el DM2. Ujú. Entonces la gente, ya los holandeses, por ejemplo, hace muchos años atrás, supieron que europeos del norte, que se recuperó de la guerra antes que el sur, comenzaron a ir de vacaciones a Italia y España en la década del 50, 60,
y se acostumbraron en las vacaciones a comer cosas que en sus lugares de orígenes no comían, pero después incorporaron, ¿verdad? De esto hablaba mucho el Negro Barrera con la cuestión del turismo rural. Entonces la gente vuelve a su lugar e incorpora el tomate, el pimiento, la berenjena en el norte, y acá incorporamos las frutas tropicales que comíamos cuando íbamos de vacaciones a Brasil, y en el desayuno en Brasil son insosolayables el mamón, el ananá, el mango, el maracuyá, etcétera, los tragos. Así que efectivamente en la década del 90 cambiaron los hábitos alimentarios. En mi infancia la alimentación era esencialmente étnica de los grupos inmigrantes, o sea, árabes, judíos, italianos, españoles. Eso es lo que se comía en los restaurantes. Eso ha cambiado mucho. Entonces, por un lado, apareció una demanda, y en invierno, no solo en verano, ¿ok? Sí. Y por el otro lado, es cierto, mejoraron las comunicaciones, apareció el conocimiento, aparecieron los inversores y, por ejemplo, se desarrolló un polo de mango en la zona de Orán, que antes no existía. Antes el mango era mango criollo, todo fibroso, que solamente servía para hacerle un orificio en la punta y chuparlo, porque te dejaba los dientes llenos de fibra. Y hoy hay excelentes mangos en Argentina. Y hoy hay banana en Argentina, pero como vos decís de la década del 90, en la década del 90 también sufrieron una crisis las producciones, porque se puso el dólar muy barato y era barato traer de afuera, como está ocurriendo ahora. En este momento las producciones del norte tienen dificultades por la competencia con lo importado. Me preguntabas. Lo importado que no siempre es legal. Digo, vengo de la zona del Suto y la queja constante es al contrabando directamente. Digo, a la Es cierto. Bueno, ese sería un tema para un debate. Yo soy de los que piensan que la verdadera revolución política que tendría que hacer la Argentina es eliminar las fronteras con sus vecinos como lo hizo Europa. Pero es tema para otra. Es cierto. En este momento, esencialmente el contrabando no es por una cuestión, digamos, de moneda, sino sanitaria. Lo que se trae de los países vecinos es de contrabando, es lo que no tiene permiso sanitario, porque la Argentina emite permisos sanitarios para algunos países y no para otros. Por ejemplo, la pitaya se puede traer de Ecuador, pero no se puede traer de ninguno de los otros países vecinos. Y cuando me preguntaba, no es lo más importante, pero es lo más elocuente en donde yo estoy vinculado. Nosotros estamos haciendo pitaya en Concordia, en un lugar donde hiela y bastante. Sí. Pero ¿qué había en Concordia? Había riego antiheladas que quedó ocioso de la reducción de la superficie arandanera. Entonces, ¿cuándo podemos hacer pitaya con riego antiheladas? Si bien padecemos el invierno, tenemos un costo, a veces se nos hiela alguna parte superior de la planta y se nos atrasa la floración, tenemos una pitaya que está a 400 kilómetros del mercado y no a 4.000, ¿ok? Claro, no la tenés que Entonces, traer, claro. ¿qué hacemos? La cosechamos madura. Entonces nosotros somos los únicos que tenemos pitaya roja con 17 grados Brix, mientras que la que viene de Ecuador tiene 12 grados Brix. Entonces, al igual que en la banana, que lo que hicieron los españoles, nosotros tal vez tenemos una cáscara un poquito menos atractiva, tal vez tenemos un tamaño un poquito menos impresionante, pero lo que tenemos es sabor. Y ya hace muchos años atrás, el maestro Gerard Labor nos enseñó que el desafío de la fruticultura es diferenciarse por sabor. Y por eso el doctor Kader trabajó la cuestión de la fruta madurada en planta. Por eso es ridícula la desaparición de San Pedro y Varadero, que garantizaba un durazno de proximidad, o el Delta. Así que lo que nosotros debiéramos explorar es una producción de frutas tropicales en condiciones subtropicales, pero que nos permitan cosechar más maduro, estar más cerca del mercado y en consecuencia destacarnos por el sabor. Empecé a armar este programa dedicado a las frutas tropicales y busqué en la memoria primero y después en internet. La memoria me respondió fallando porque no recuerdo cuándo fue.
Internet no tiene registro, o sea que fue hace muchísimo tiempo que el gobierno nacional había convocado una mesa para promocionar los frutos tropicales. Debe ser la prehistoria, debe ser en los 90, los primeros años de este milenio. No hay política nacional que intente, digamos, jerarquizar o darle una continuidad lógica a este esfuerzo de producir frutas tropicales, como decís vos, en zonas subtropicales y con mucha tecnología. ¿No hay nadie que esté pensando en esto? Quisiera refutarte. En la revista Idia del INTA, ya en la década del 70, se hablaba de la banana en Formosa. Cuando los militares hicieron la pista aérea del Colorado, pensaban en traer frutas y hortalizas desde Formosa. Si en la estación Jujuy del subte hay una mayólica hecha en Sevilla que tiene el bananal de Yuto, por algún motivo había un bananal en Yuto. Seguramente lo trajeron los ingleses del ingenio Ledesma o del ingenio Tabacal. Con respecto al clúster de frutas Pero tropicales, no me estás refutando, me estás diciendo que en algún momento la Argentina pensó en hacerlo, pero que en los últimos 20 años estos esfuerzos desistieron. Bien, quisiera decir mi punto de vista. Yo participé del clúster de frutas tropicales. Nosotros hicimos los congresos bananeros en el ingenio Tabacal. Los organizaba esencialmente Alex Murphy, la Asociación de Bananeros de Salta, presidida por Pajarito Hernández y por Juan Ortiz. Juan Ortiz desarrolló un packing móvil, registró la marca Icavi, que era banana en algún idioma norteño. Balonga con el Cedeva de Tacaglé hizo los seminarios, se hacía frutar en el Hotel de Formosa. Hubo muchos intentos. El clúster de frutas tropicales fue una jugada kirchnerista a partir de que la provincia de Salta, con la presencia de bolivianos, paraguayos y surbrasileños, estaba haciendo unos encuentros en el ingenio Tabacal. Recuerdo ahora a Maju Fagiani y el Negro Tapia de Intayuto. Y yo era contratado por el PROSAP, comenzamos a trabajar en este clúster y recuerdo cuando la cámpora se introdujo en la Cancillería y me mandaron un comisario camporista para verificar si yo era suficientemente o no kirchnerista de paladar negro, hasta que un buen día no me renovaron el contrato Jorge Neme y Susana no me acuerdo cuándo, diciendo que yo no era políticamente confiable. Iniciativas hubo centenares, discontinuidades otro tanto. Sí, claro. ¿Y qué futuro le ves, Mariano, digamos, si el país fuera normal y no necesitara de comisarios políticos ni de recelos constantes? ¿Tiene futuro? Cuando soñaban con este clúster, ¿en qué pensaban? Pensábamos siempre en forma argentina, por un lado en la iniciativa de los productores y por el otro lado en la necesidad de un Estado inteligente que pueda utilizar eficazmente sus recursos y no dilapidarlos. Y seguimos con el mismo problema, porque el INTA está en una crisis, porque el Estado mileísta ha decidido recortarle los recursos, pero la realidad es que los productores argentinos, a diferencia de los neozelandeses, los sudafricanos o los peruanos, no hemos tomado la decisión de que esa tarea la vamos a tener que liderar esencialmente nosotros. Este próximo sábado en Concordia, un grupo de, digamos, lisiados del arándano, porque en Concordia había unas 3.000 hectáreas de arándano y debe quedar menos de la mitad, más la desaparición de la citricultura, en fin, la crisis de Concordia, tomamos el toro por las astas y decidimos hacer un trabajo que arranca de lo privado, que se llama Cibercon, Cinturón Verde de Concordia. Nos convocamos en un espacio que efectivamente había diseñado el municipio llamado Concordia Produce, pero con la absoluta convicción de que en este momento del país y del mundo, la locomotora la tiene que ejercer el sector privado. La idea de que el Estado, el PROSAP, el programa social de XX o lo que fuere, o así ganara la elección Kicillof, el Estado va a poder asumir el rol de liderazgo, me parece que es ingenuo, eso no va a ocurrir. Entonces necesitamos...
Pero el Estado no debería ser entorpecedor en tanto y en cuanto la Argentina, que necesita divisas, está gastando 400 millones de dólares por año en importar frutas que podría producir, no sé si enteramente, pero en mayor, digamos, volumen, digamos, reemplazando importaciones. Tenés mucha razón, porque el hecho de la semana es que el que tuvo que salir a rescatar el gobierno mileísta que marchaba la vimos fue un Estado, el Estado norteamericano. Lo que pasa es que el Estado argentino hemos logrado, tras tantos años de abusarlo, que hoy está exánime. Entonces, tiene algunos recursos honestos, tiene mucha incompetencia, tiene mucha ineficiencia. Yo soy más grande que vos. Cuando yo me recibí en el 79, en plena dictadura, acabábamos de ganar el Mundial, y antes de Malvinas, creíamos que el día que se fueran los militares y vinieran los civiles, el Estado era una organización intrínsecamente honesta, eficaz e idónea, y que Argentina se iba a parecer a Europa. No ocurrió. Te mando un fuerte abrazo, Mariano Winograd. Gracias por esta comunicación.